Hola, bienvenida a una nueva cata de física. En capítulos anteriores habíamos hablado sobre la electricidad y lo interesante y curioso que es la electricidad. Hoy vamos a hablar sobre el magnetismo y cómo el magnetismo afecta de manera realmente importante la sociedad en la que vivimos. Michael Faraday es uno de los mejores científicos de la historia, uno de los mejores y más grandes físicos experimentales que han existido, una persona que realmente tomaba nota muy meticulosamente de absolutamente todo lo que ocurría en el laboratorio, generando así una cantidad enorme de libretas de anotaciones de laboratorio, de cómo no hay que hacer las cosas y de cómo sí hay que hacer las cosas. Era un gran observador y él era conocedor del hecho de que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético. Eso ya se conocía desde principios del siglo XIX, a partir de los experimentos de Ørsted, y él andaba buscando si existía el equivalente a la inversa, es decir, si un campo magnético podía generar una corriente eléctrica. La electricidad y el magnetismo estaban en auge y ya se conocía, pues, por ejemplo, que un imán tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. Las líneas del campo magnético salen del polo norte y van al polo sur, y dos polos iguales, sean dos nortes o dos sures, se van a repeler, y si son diferentes, pues se van a atraer. Por ejemplo, podemos colocar un imán con el polo norte indicado con el color rojo y ver que estos dos polos son norte también, por eso se repelen, pero si coloco esto aquí, al atraerse puedo concluir que en realidad son norte. Es decir, se atraen al sur y se repelen del norte. Pues bien, Michael Faraday andaba buscando si un campo magnético podía inducir una corriente eléctrica. La verdad es que hizo numerosos experimentos y al principio no vio nada, y cambió obviamente los parámetros de los experimentos para ver si estaba haciendo algo malo, algo erróneo, o que necesitaba unos campos magnéticos mucho más potentes, hasta que se dio cuenta de una sutileza, pero una sutileza que nos ha cambiado la sociedad realmente. Si tenemos una bobina y hacemos pasar una corriente por esa bobina, vamos a generar un campo magnético, es decir, como si tuviésemos un imán, vamos a tener un campo magnético. Es decir, que una corriente eléctrica sí genera campos magnéticos. Pero lo que andaba buscando Michael Faraday es si al introducir un campo magnético dentro de esta espira, si esto iba a afectar de alguna manera a la corriente. Si nos fijamos en el indicador, pues no vemos que ahí está el imán dentro de la bobina y no se ve nada. Si lo alejo, bueno, o sea, parece que se mueva un poquitín, quizá haya sido yo al moverlo. Pues parece que sí, que se mueva. Si lo acerco lentamente y lo saco rápidamente, parece que se mueve un poco la aguja. Pero bueno, en realidad no hemos conseguido ver muchas cosas. Vamos a cambiar y a hacerlo por esta bobina que tiene más espiras para ver si eso amplifica algún posible efecto. Colocamos el imán y no se ve absolutamente nada. Pero si lo saco, sí parece que se mueve. Y si lo meto dentro rápido, se mueve, y si lo alejo, se mueve, y si lo acerco, se mueve, y si lo alejo, se mueve. Ahora voy a probar con esta otra, que tiene muchas más espiras. Voy a colocar el imán dentro y lo saco rápidamente. Y veo que el efecto aparece justo cuando saco el imán rápidamente. Vamos a probar ahora con un imán un poquito más potente. Lo introduzco en esta pequeña bobina y lo alejo rápidamente. Así el contraste será mejor. Lo acerco, veo que se mueve, y lo alejo, se mueve también. Pero fijaos que cuando lo acerco rápido se mueve hacia un lado, y cuando lo alejo rápido la aguja se mueve hacia el otro. Aquí cuando lo acerco se mueve en sentido hacia la izquierda, y cuando lo alejo hacia la derecha. Es decir, lo que está ocurriendo aquí, y lo que se dio cuenta Faraday, no es el campo magnético el que genera una corriente eléctrica, sino es la variación del flujo magnético la que genera una corriente eléctrica. Es decir, no se trata de que el campo magnético sea intenso, sino que cambie muy rápidamente. Por eso es al meterlo y al sacarlo, porque al meterlo estoy introduciendo más líneas de campo magnético, y al sacarlo el flujo va a ser menor. Es decir, que lo que se dio cuenta Faraday es que podemos generar una corriente eléctrica si tenemos un campo magnético que no es constante en el tiempo. De hecho, esa es la clave de que tengamos corrientes alternas, de que nuestra red eléctrica esté basada en la corriente alterna, porque de esa manera podemos transportar la corriente eléctrica de un circuito a otro circuito sin necesidad de que estén conectados, simplemente con campos magnéticos
utilizando simplemente bobinas como estas, y de esa manera pues podemos cambiar el voltaje, por ejemplo, de tensión media que se produce en las centrales eléctricas, alta tensión para transportarla, o tensión de 220 voltios en Europa o 110 voltios aproximadamente en América, simplemente por tener una señal oscilatoria que oscila a 50 o 60 Hz, depende de en qué continente estemos. Y si yo, por ejemplo, quiero utilizar una cafetera comprada en Europa y conectarla a la red eléctrica de los Estados Unidos, necesito un transformador que lo que hace es, a través de bobinas, consigue transformar los 120 voltios que tengo en la red eléctrica aquí a los 240 voltios que requiere esta cafetera. Hay un experimento muy bonito y muy sencillo en el cual podemos ver el efecto de este cambio del flujo magnético, que es con un tubo en este caso es de cobre, en el cual no está magnetizado, pero esto sí que es un imán. Lo que he hecho es colocar una pequeña bobina alrededor de este tubo y en los extremos de esa bobina he colocado un LED, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es lanzar el imán a través de este tubo, de tal manera que el flujo magnético aumentará a medida cuando pase por esta bobina y se generará una fuerza electromotriz, una corriente que encenderá este LED. Vamos a ver si es verdad. Pues bien, esta es la ley de la inducción electromagnética de Michael Faraday.